Este año también contamos con la presencia de Rubén Cela del BNG, del bloque. Gracias. Moi boa tarde a todos e a todas. Para o Bloque Nacionalista Galego é un tremendo prazer e unha honra poder estar un ano máis compartindo con todos e todas vos o Día Nacional de Castilla, como tantas e tantas veces Luís e Doris nos teñen acompañado a nós na celebración do Día da Patria Galega. De verdade, é un prazer y especialmente importante por algo que compañeros y compañeras que me precedieron comentaron antes que a mí. Y es que hoy, en el contexto político que vivimos, es, si cabe, más importante que nunca la amistad entre organizaciones y la solidaridad entre los pueblos. En un contexto internacional como el que acaba de describir Elena o el representante de la Embajada de Venezuela, donde el imperialismo sigue campando a sus anchas, ocupando o bombardeando países cuando quiere y como quiere, cuando seguimos viendo cómo se dan golpes de Estado o se desestabilizan democracias no sumisas, cuando estamos viendo en el Estado español, como comentaba el compañero de la CUP, la mayor involución democrática de los últimos 40 años, donde por poner un tuit, cantar una canción, contar un chiste, tener una pelea en un bar o hacer algo tan subversivo como sacar las urnas para que el pueblo pueda decidir libre y democráticamente votando, te pueden caer 20 o 30 años de cárcel acusado de terrorismo, de sedición, de rebelión o de las tres. Ante eso, no tiene cabida equidistancias imposibles, no tienen cabida esos silencios ensurdecedores de parte de la izquierda española, no tiene cabida una neutralidad que nunca, nunca es neutra, que siempre juega a favor de nuestro primo, porque humillar, castigar, vengar, no es compatible con la administración de justicia, porque perseguir al discrepante políticamente, tener presos políticos, no es compatible con la democracia. Y por ese motivo, amigos y amigas, apoyar la causa del pueblo catalán, apoyar la lucha del pueblo trabajador castellano, no es necesario ser independentista para apoyar eso, no es necesario ni siquiera ser de izquierdas para apoyar esto. Llega con ser demócrata, llega con ser demócrata. Y por ese motivo, desde Galicia, les decimos a los compañeros y compañeras catalanes, os decimos a vosotros, que nunca caminaréis solos. Y lo haremos por solidaridad, sí, pero por interés propio también. Porque no hay ruptura posible de ese régimen del 78 si no es a través de proyectos constituyentes en las naciones y el Estado que componen el Estado español. Porque ese tumbar el régimen del 68 o será soberanista o no será. Y permitirme, y acabo, que sí que tenemos poco tiempo, que me despida de vosotros haciendo una referencia a vuestra Doris, que os puedo asegurar que tamén é a nosa Doris. Doris fue una gran amante del pueblo gallego y de su lucha. Y hablar de Doris en Galicia hoy sigue siendo hablar, por supuesto, de feminismo, de independentismo, de socialismo, de justicia social, de lucha. Pero hablar de Doris es hablar de internacionalismo y de solidaridad. Doris nunca le falló al nacionalismo gallego. Y tener por seguro que el nacionalismo gallego nunca os fallará a la izquierda castellana. Mucha suerte, mucho ánimo. ¡Viva Castilla y León! ¡Viva Galicia!